Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a la casa de la segunda división, a fondo segunda. Seguimos con las notas de esa primera vuelta que nos ha dejado la competición. Y vamos con el Real Zaragoza, que de nuevo otro año en el que había expectativas, con encima con ese cambio de propiedad, cambio de entrenador, y la cosa no ha ido como se esperaba. Para analizarlo todo ello, por fin te tenemos por aquí a don Pablo Garcés. ¿Qué tal, Pablo? Hola, muy buenas, don Daniel Soriano. Si nos vamos a tratar de don, pues lo Me hacemos parece, los dos. me parece bien. Pues sí, venimos a hablar de esta temporada del Zaragoza, de lo que llevamos hasta ahora, hasta invierno, hasta este parón invernal que ha habido, donde pues ya vamos avisando que la media no va a ir mucho más arriba del aprobado y muchas gracias. Totalmente. El Zaragoza que está con 25 puntos, a 4 salvando el descenso, pero muy de cerca. Lo marcan el Lugo y el Racing. Y veremos cómo va ahora con Fran Escribá, que ha ido algo mejor la cosa. Sí, de hecho, desde que está Fran Escribá, 9 puntos en Liga. Decíamos que 25 puntos los que llevaban el global el Zaragoza, pues lleva 9 puntos con Fran Escribá, 2 victorias, 3 empates, una derrota, no son malos números. Si lo que quiere el Zaragoza es estar destinado a remar un poquito a ver si se puede acercar a ese playoff. También te digo, las expectativas de principio de temporada en el Zaragoza, como en otros grandes clubes de segunda, siempre son desmedidas, siempre son un poquito por encima de la plantilla. Creo que la realidad de plantilla, pues es esa, vivir cómoda, estar tranquila en una segunda división, quizá con algo de suerte aspirar a algo más. Ahora, lo que es cierto, esta plantilla no estaba tampoco pensada para estar tanto tiempo en descenso, rondándolo fuera y dentro de él, porque también lo ha estado, también ha habido un cese de entrenador. Así que, Carcedo. bueno, por eso lo que ya decíamos, la nota del Real Zaragoza lo que va de temporada no puede ser muy alta. Ahí estamos. Primer tramo de temporada con Carcedo, digamos, de experimentación. Ahora con Fran Escribá, digamos, asentando más el equipo, un poquito más sobrio, digámoslo así, pero priorizando el puntuar. Sí, es un equipo más práctico, a fin de cuentas, más simple en muchas cosas, menos elaborado, pero al fin y al cabo los números son los números, bastante más eficaz. Ahí lo tenemos. Así que vamos rápidamente con las notas, no nos demoramos mucho. Lo que voy a ir haciendo, Pablo, yo te voy a ir tirando notas, te tiro todos los jugadores y me vas apuntando los detallitos, las notas, las cosas bonitas. A sus órdenes, mi capitán. Pues vamos para allá. Vamos con los que no califican, que lo dejamos en el suspenso. Entre ellos, los dos porteros que han estado jugando recientemente en el Zaragoza por diversos motivos de lesiones. Quito puesto, no lo quito. Tenemos ahí a Rebollo y a Ratón. Iván Azón, que después de la temporada pasada parecía uno de esos salvadores del Zaragoza. De igual, por temas físicos tampoco lo hemos visto mucho sobre el campo. Caso de Vigaray también por lesión sin calificar. Por otro lado tenemos a Luna, el chico del filial, que tampoco ha jugado prácticamente. Y por último nos quedamos con gente de la casa, con Carlos Nieto y con Daniel Lasure, ex del Leganés y que ha sido cesado por el Zaragoza. Y ya para terminar, con esto sin calificar, con Quinteros, que jugó unos minutitos en el último partido de liga contra el Lega. Bueno, de aquí lo cierto que son jugadores todos con muy poquitos minutos, ¿eh? Por H por B, ser el suplente de Cristian, que no queda muy claro si es Rebollo o es Ratón, pues sigue siendo una tarea muy difícil, porque la realidad es que vas a jugar más bien poco. De todos estos casos, pues hay mucho filial, hay mucha lesión, hay dos casos que quizás son los más distintos, los más especiales, que serán el de Quinteros, que es un jugador fichado este verano y que, bueno, hasta el último partido contra tu Leganés, sorry, pues prácticamente no vimos nada de Nada. él. Bueno, sin prácticamente no vimos nada de él. Y con Iván Azón, con el que apuntabas esas grandes expectativas por la explosión del año pasado, que este año aún se esperaba más protagonismo aún, ahora de verdad con un rol de 9 titular, pero el físico no ha respondido, las lesiones han llegado y es un sin calificar bastante especial porque es un sin calificar con un gol y con una asistencia. Es verdad que lo poquito que ha estado ha sumado mucho para el equipo, pero es que ha estado muy poquito. Esta, si no me equivoco, 6 partidos y apenas 3 titularidades. Así es. Pues pasamos con los cuatro, ya con los suspensos, digamos, merecidos, en el sentido de que han contado con minutos, que han tenido participación. Y sobre todo diría uno, bueno, dos más bien sonados. Patrick Gueye, que vino como un gran delantero al Real Zaragoza este verano, en el que había muchísimas expectativas, como en general había en torno al club. Por otro lado, Manu Molina, que venía también como una gran incorporación. Y por último nos quedamos con Eugeni, que todavía se le sigue esperando en Zaragoza. Y casi que también a Petrovic.
Sí, son pocos cuatros quizás para lo que decíamos antes de la temporada del Real Zaragoza, pero que sí que es cierto que donde más hay que fijarse es en la sala de máquinas, ¿no? Es un equipo al que hacer gol le ha costado mucho durante esta temporada, mucho, pero le ha costado más aún crear oportunidades de gol. Ya hablaremos luego de la autosuficiencia de otros jugadores, pero lo que es la sala de máquinas, pues le ha costado mucho, pero muchísimo carburar. A mí quizá Petrovic ya es un jugador con el que ya me venía marcado de temporadas anteriores que no me gusta mucho. La verdad es que el rendimiento de esta temporada no puede pasar del 4. Manu Molina era un fichaje de entrenador, era un fichaje de Carcedo, que incluso Carcedo acabó dudando también de su puesto dentro de los 11 iniciales, jugador muy criticado dentro del entorno zaragocista, no sé qué se esperaba de él, pero yo sí esperaba al menos un poquito más, por ahí va el suspenso, aunque siempre creeré que puede llegar a ser un jugador útil. Y nos quedan los otros dos suspensos que son de Eugeni, el que a día de hoy un jugador en el fútbol profesional incapaz de completar 90 minutos, pues me cuesta muchísimo creérmelo. No por la cantinela esta de que el fútbol cada día es más físico, que quizás sí, ahora más allá porque su aportación por estatus en otras temporadas y en otros clubes debe ser mayor, se le debe exigir algo más y con lo de ahora no vale para probar. Y nos queda el último cuatro, que si no me equivoco es Gueye, Ahí está. Magdar Gueye, que era el teórico 9 en el que se iba a gastar dinero en este mercado de verano, por eso se esperó tanto en el mercado estival hasta encontrar una ficha como él. Se dijo que se había estudiado el mercado de una manera impresionante. Al final se hizo la contratación de un jugador con mucho gol en una gran liga como la belga, pero es que en España no solo ha dado la sensación de no aportar goles, sino que incluso pues ha llegado a restar al equipo en ciertos momentos de juego. Es que en muchos partidos se le ve frustrado, pues siempre es un futbolista que pide mucho el balón, pide mucho el centro lateral y nunca lo tiene y siempre se le ve muy cabreado en casi todos los partidos. Sí, no, además lo decía Fran Escribá el otro día en una entrevista, creo que al periódico de Aragón, que a Marc Targuelle le estaba costando muchísimo la adaptación, por tema cultural, por tema futbolístico, por tema lingüístico. Era un fichaje que tenía esos riesgos, más allá de que él tiene una carrera, una buena carrera en Bélgica, eh, asumía el Zaragoza estos riesgos por un salario bastante alto. Y de momento, a estas alturas de temporada, pues la carta sale como sale, con un 4. Ahí lo tenemos. Pasamos pues con los aprobados ahora, que también hay varios justitos. Uno de ellos bastante sonado porque se esperaba mucho de él. Es una de las perlas sin duda de la cantera y ahora mismo uno de los valores del club, aunque no está teniendo su mejor temporada. Francés, por otro lado, Luis López, que parece estar mejorando un poquito a la versión del año pasado. Otro canterano, tenemos a Puche con el 5. Y por último, Larrazábal y Fran Gámez. Y nos dejábamos por el camino, creo que te has dejado a Mollejo, sorry, si no me equivoco, entre nuestros cinco, O sea, uy, efectivamente. Mollejito. efectivamente. Bueno, pues arranco por la banda. Sí que es de verdad, es cierto que dentro de estos cinco hay distintos casos, ¿no? Porque quizá el de francés es más bien un debe mejorar conforme a las expectativas que teníamos. Yo de francés espero siempre el 10. ¿Es injusto? Pues puede que lo sea para él, pero también es justo creer en sus capacidades y creer que este es uno de los mejores proyectos de centrales que existen en segunda división. Por lo tanto, todo lo que no sea el notable y el sobresaliente de manera regular en francés, pues, No se no compra. debe ser una buena nota, no se compra. Y sí es cierto que le hemos visto una versión bastante fallona, de las más fallonas que le hemos visto desde que es miembro del primer equipo. Luego, pues ya hay un Mollejo al que siempre se le espera un poquito más, pero que es cumplidor. Hay un Puche que como canterano, pues oye, ha tenido sus minutos, ha tenido sus aportaciones, pero no hay brillantez. Lo mismo me ocurre un poco con la Larrazábal. Y luego tenemos el 5 de toda la vida del señor, que es Fran Gámez, que es un tío que me cuesta mucho decir que ha hecho cosas mal, pero también me cuesta muchísimo decir que ha hecho cosas para destacar por encima del 5, ¿no? Quizá por ser cumplidor podríamos subirle al 6, podríamos hacerlo sin duda, pero con Fran Gámez tengo siempre la sensación de con todo lo que ha llegado a línea de fondo y a último tercio, hay que transformar algo en números, ¿no? Y fíjate, te lo decía antes de que empezáramos a grabar, sobre todo en el caso de la Razabal, esperaba muchísimo de él después de la temporada que hizo en el Amorebieta, que podía dar mucho al Zaragoza y de momento no estamos viendo mucho. Vamos rápido con los 6, que tenemos también unos poquitos. Vamos para allá. Tenemos a Cristian Álvarez, que casi no lo hemos tenido en parte porque ha estado lesionado, pero digamos que ha dejado más luces que sombras. Siempre deja alguna sombra a Cristian, pero ha intervenido mucho y muy bien
en la portería del Zaragoza. Por otro lado, tenemos a Francho con el 6, también a Bada, Jaume Grau, que después de la temporada pasada sí que verdad que ha tenido un tramo mitad y mitad, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en esta primera vuelta. Y por último con el 6 a Fuentes. Bueno, al final el caso, por ejemplo, de Cristian Álvarez es muy similar al de Francés, ¿no? Con Cristian Álvarez, al final la afición del Zaragoza siempre le pide mucho, a la vez también lo valora, es uno de los jugadores más valorados dentro de la Romareda, pero sí es cierto que a Cristian Álvarez le hemos visto grandes actuaciones, grandes salvadas que le han dado puntos al Real Zaragoza, pero también jornadas de imprecisión impropias de lo que suele ser Cristian Álvarez. Por tanto, un 6 está bien, porque como portero en segunda ha firmado el 6, incluso podríamos haber llamado al 7, pero Cristian Álvarez, siempre con el cartel de uno de los mejores porteros de la categoría, pues lo mismo que Francés. Hay que exigirle pues esa mejoría. Sin embargo, pues luego tenemos por ahí otros 6 con otros casos, como son el de Grau, que hace un buen inicio de temporada, siendo de los mejores del equipo, pero con Escriba no acaba de entrar en los 11, todo lo contrario Francho, que no entraba en los 11 antes, y con Escriba ha tenido un papel incluso ilusionante, ¿no? Creo que ilusiona lo que queda de temporada con Francho por delante. Creo que Escribá ha dicho muy buenas palabras del jugador y sobre su manera de entrenar. Y me quedarán otros dos seises que creo que son Bada, que con Bada siempre es un chico, un futbolista con el que entramos siempre en debate porque nos lo creemos la calidad, nos creemos que tiene capacidad a llegada, tiene capacidad a gol. De hecho, es de los jugadores con más cifras en este pobre Zaragoza en cifras. Entonces, creemos que sin sus cifras el Zaragoza estaría aún peor, pero también creemos que la aportación ofensiva de Bada pues le pasa como a todos los de la sala de máquinas que dejábamos antes en suspenso, que debe ser mayor, que debe ser más, que el Zaragoza debe encontrar la manera de crear más oportunidades de gol para sus hombres de arriba y por tanto pues a Bada un 6 y nos queda Javi Javi, Fuentes que cayó de pie, hizo unos muy muy bueno. buenos primeros dos partidos de debut, creo que llegué a leer que bueno, que lo de Chavarría no era una mala pérdida para nada. Yo siempre fui muy de Chavarría, tengo que reconocerlo, pero pues ha rozado partidos donde ha estado muy bien, partidos donde ha sido un poquito intranscendente y por tanto pues, va a ser imposible llegar al notable, como con la gran mayoría de jugadores, pero bien, de momento buena temporada de Fuentes. Lo dejamos ahí en el 6 pues. Y vamos con los notables, con lo más destacado de, como tú decías, este pobre Zaragoza en cuanto a cifras. Y tenemos con el 7 a Don Alberto Zapater, se le puede denominar así, al capitán Maño, mítico. Y que ha vivido casi, digámoslo así, una segunda juventud en esa primera vuelta. Más bien al final. O tercera o cuarta, ¿eh? O sea, Ahí está, Zapater siempre tiene tirón y siempre tiene ritmo para seguir compitiendo. Veremos cuánto le aguanta el ritmo, pero de momento vemos que aguanta y bien con ese 7. Por otro lado, Bermejo, que ya por fin leemos con un rol con mucho más protagonismo y que está siendo muy importante. Y el último 7, que lo está siendo últimamente, en las últimas temporadas, Jair Amador. sí, Jair Amador quizás sea un 7 por ser hasta ahora el mejor central del Zaragoza, por lo menos a mi gusto en rendimiento durante este inicio de temporada. Quizá, vuelvo a decir, es injusto el tratamiento a Francés con un 5, pero creo que también es justo decir que Jair es el más regular, que incluso ha tenido algún aporte de gol, que de los 11 es muy difícil sacarlo y que es un tío que, por ejemplo, en los balones parados, el Zaragoza ha notado mucho siempre cuando está y cuando no está en el campo. A mí me parece un jugador que en varias cosas está siendo notable durante esta temporada. No va a dar para ser un brillante, no va a dar para ser un sobresaliente, pero creo que cumple y además más de una vez ha cumplido con creces. Luego tenemos a Bermejo, a Bermesi, que me gusta a mí muchas Messi. veces hacer la coña que saldrá por Twitter, etcétera, lo leemos muchos días, ¿eh? Los que nos metemos en Twitter Zaragoza, el Bermesi es un habitual, pero la verdad es que es el hombre más creativo de este Zaragoza, el hombre distinto, quizá se le siga pidiendo más capacidad para hacer cifras, pero si de alguna manera el Zaragoza ha planteado ser peligroso durante lo que va de temporada, pues la gran mayoría de veces ha nacido de los pies de Bermejo. Entonces, una pena esta lesión que le ha pillado seguramente durante el mejor momento de su carrera en el Real de Zaragoza, iba a decir yo, en el Real Zaragoza. Así que para mí, el segundo mejor jugador de lo que va a la temporada en el Zaragoza. Ya veremos ahora porque hay otro. Y me queda el Ahí último está. 7, hueco especial, porque
no hubiese esperado yo estar en 2023, porque ya estamos en 2023, Lo estamos, lo estamos. diciendo que Alberto Zapatero iba a tener una temporada notable. Y notable, hay que ser justos, notable no que sea un jugador de 7 dentro de la liga, no, pero notable dentro de un rol que de por sí iba a ser secundario, ¿no? Porque yo llegaba a verano y ya imaginaba a un Zapater con un rol pues muy de vestuario, muy de minutos residuales, muy de Copa del Rey y de este estilo. Y la verdad es que se le ha exigido de nuevo por H o por B salir a la palestra y lo ha hecho Muy bien. incluso mejor de lo que nadie pudiese llegar a pensar, ¿no? Creo que ha cumplido, ha sacado las castañas del juego, del fuego, es gran culpable. Uno de estos grandes culpables de que el Zaragoza haya entrado en una racha de resultados mejor que había tenido durante la temporada. Por tanto, mirando el papel que imaginábamos de Zapater, mirando el papel que ha hecho, sobre todo en las últimas jornadas, Zapater tiene un notable. Notable merecido para el Capitán Maño. Y vamos a acabar ya con las notas con un 8 que se lo va a quedar Giuliano Simeone. El mejor en esta primera vuelta del Zaragoza. Mostrando el que más gol tiene y aún así fallando muchas ocasiones, pues le queda Sí, mejorar de cada puerta. O sea, hubiera metido mucho más goles de los que ha metido Giuliano Simeone, pero desde luego de las mayores alegrías de los maños en esta primera vuelta. sí, desde luego es otra vez una nota que va muy acorde con las expectativas que teníamos generadas en verano, porque es un chico muy joven, es un chico que venía de tercera división madrileña, que ha hecho un salto de categorías muy grande, que a priori con Azoni y Gueye no iba a ser el 9 titular, incluso en pretemporada era un hombre que partía desde la banda izquierda y que por H o por B, por distintas casualidades, y por méritos suyos, también hay que ser claro, pues se ha hecho con el 9 del Real Zaragoza, además se ha hecho con un 9 haciendo cifras, es cierto que podrían haber sido bastante mejores, 6 también goles. es cierto, también es cierto que es el jugador más autosuficiente de este Real Zaragoza, más allá de Bermejo, que sí genera pero no crea números, Juliano los está llegando a crear, entonces, ¿se le puede pedir más a Juliano? Yo creo que sí, pero si vamos otra vez a la comparativa de las expectativas en verano, esperabas que fuese el tercer 9 de la plantilla, que fuese un chico que tuviese buenos minutos, esperabas un 9 peleón. Yo, de hecho, cuando lo analicé en verano, esperaba un chico, pues eso, con unas facultades físicas bastante buenas en el cambio del ritmo, muy peleón, muy difícil de coger en vuelo, Ya sí ha pero sido. tenía bastantes dificultades tácticas, o sea, y técnicas. Y por ahora la adaptación a Juliano a segunda división es de notable. No de notable dentro de todos los nueve de la liga. No va a ser un jugador que pusiésemos seguramente en un top 5 en un top 8, pero sí que es cierto que dentro del entorno del Zaragoza y de las cosas que le han pasado a este Zaragoza, sobre todo en torno al gol, pues creo que se merece una muy buena nota. Se queda con ese 8 pues, coronando las notas del Zaragoza con 6 goles. Veremos cuántos marca en la segunda vuelta porque le va a necesitar muy mucho el Zaragoza para abandonar esos puestos de descenso que actualmente los tiene a 4 puntos. Y aquí lo tenemos todo en la palestra. Ya veníamos diciendo, ¿no? Esa media de 5-6 y darte las gracias, Pablo, porque es una gozada hablar contigo y saber de fútbol contigo, ambas. Y si el Zaragoza, mejor. Pero hombre, sorry, no me digas estas cosas que me emociono al final de vídeo y esto habrá que cortarlo y Hombre, tal. al final, para llorar un poquito, que hay un poquito Ahora, de emoción. pues, es que al final, bueno. Para llorar han sido algunos partidos del Zaragoza lo que en esta temporada, pero ya viene siendo algo habitual en la parroquia Maña. Esperemos que Juliano no necesite o no tenga tanta responsabilidad en lo que queda de temporada. Significará la vuelta de Iván Azón, que creo que es una muy buena noticia Sí, sí. para todo aquel seguidor de la segunda división, ya más allá de seguidor zaragocista. Y significará también que el Zaragoza se ha movido en el mercado en busca de, pues lo que decíamos, más creatividad, que yo creo que es el gran debe de este Zaragoza, ya no esta temporada, sino desde hace mucho tiempo. Veremos pues cómo arregla esto Fran Escriba. Joder, me está costando, ¿eh? A ver si lo arregla Fran Escriba y la plantilla. Ahora sí, a todos los que habéis visto el vídeo, mil gracias por estar ahí. Como siempre, dejadnos vuestras notas, si hemos acertado con las vuestras, si tenéis algún inconveniente, siempre estamos abiertos a debatir y a hablar de fútbol. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, los me gustitas, palabras de amor, todas esas cosas. Cuidan mucho. Chao, chao.